Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. En este que es su programa Sinceridad, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 8 de junio de este 2025, 8 de la noche. Y bueno, listos para aprovechar estas lindas oportunidades que Dios nos da a través de estos micrófonos de Radio Urbano. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Aquí nuevamente un domingo más. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así es. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que nos rinda esta horita que el Señor nos regala. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por esta linda oportunidad también que nos das a través de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera del país con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor. Así es que siempre el anhelo en nuestro corazón de que tu semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en una buena tierra, Señor. Así es, de parte de ti no hay ningún problema, pero cada uno de nosotros, tanto nosotros aquí en cabina como la gente al otro lado del dial, pues tenemos que pelear por las bendiciones que trae el escuchar tu palabra. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aprovecharla, Señor, no solamente oírla, sino que podamos ser mejores hacedores de ella, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y los que están ahí a través del dial, como dice el pastor, es urbano106.com. Ahí está, radio en vivo, y manda su mensaje, su nombre, de dónde nos está escribiendo. También tenemos un WhatsApp, pastor, 6065 1059, 6065 1059. Solamente mensajes de texto, no Correcto. escrito, no audios. Y si usted está fuera del país, le pone el signo más, 506 6065 1059. Así es, pastor. Bueno, arranquemos, Gracias. mire, como dirían por ahí, a lo que vinimos, ¿no? Que vinimos. Pero antes de arrancar, también darle un saludo a todas las personas, a los muchachos ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel de la Reforma, en San Sebastián, Cocorí, en Cartago, en San Carlos, La Leticia, en Guapiles, la cárcel de mujeres. Todos ellos, un abrazo especial para ustedes, animarles a seguir adelante. No es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Así es. Pero bueno, vamos a arrancar, Mile. Bueno, nosotros siempre antes de arrancar cualquier tema tratamos como de meternos un poquito en el contexto, ¿no? Como una pequeña plataforma. Obviamente Sí, en la iglesia hacemos plataformas más grandes porque no tenemos así como tanto límite de tiempo. Es una introducción, pastor. Como una introducción, sí. Y compartimos eso. Hoy estamos viendo eso inclusive en la iglesia, que estamos hablando de la doctrina del infierno, ¿no? De la gente que esté interesada y que nos escuche, pues busque por ahí nuestro video de la doctrina del infierno, doctrinas que es importante conocer, ¿no? Y comentábamos en línea eso, Mile, que bueno, ya la gente de la iglesia lo sabe, que la vida de uno, la vida nuestra, pues es la suma de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Buenas o malas, Sean buenas o malas. depende de la información con que las tomemos, ¿no? Donde estemos ahora depende de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Y por qué estamos donde estamos? Precisamente por esas decisiones que tomamos. ¿Dónde estaremos más adelante? Depende de las decisiones que tomemos ahora, porque cada decisión pues marca nuestro rumbo, ¿no? Entonces, a veces a la gente precisamente lo que le da miedo es eso, mire, tomar decisiones por ese miedo a equivocarse, ¿no? O sea, pero recuerde que la peor decisión que uno puede tomar es la que uno no toma, la indecisión. Esa es la peor decisión, porque el no decidir ya es una decisión, mire. Sí. Y entonces mucha gente no decide. Una persona va a decidir por ti. Y otros deciden. Y cuando las cosas salen mal, entonces la gente le echa la culpa ¿a quién? Adiós. A Dios, pero también a las otras personas que decidieron cuando ellos debieron haber decidido. Pues es parte de lo que nosotros hemos compartido en la iglesia y aquí también en el programa de la radio. Y por eso es que es bien importante, obviamente, tener información, tener conocimiento, para que por medio de la sabiduría que Dios nos da, poder decidir de una manera correcta, poder identificar los tiempos, para que nosotros podamos disfrutar nuestros tiempos como tal. Recordemos que este caminar cristiano, y no solamente caminar cristiano, sino que la vida en sí, mire, es todo un proceso, ¿no? Son etapas que uno quema, todo tiene un tiempo, y uno debería disfrutar y vivir en cada etapa, pues lo que le toca, ¿no? Para cada etapa. El problema, hay mucha gente que se amarga porque la gente quiere vivir cosas que ya, para las cuales ya se fue el tiempo, mire. Entonces, o que todavía no le he llegado. Sí, o quieren adelantarse, ¿no? Eso, precisamente, ¿no? Y por eso es que es bueno a los jóvenes, bueno, todos los jóvenes que nos estén escuchando, sobre todo en esta emisora que escuchan muchos muchachos, y algunos se quedarán ahí después del programa y
Sí. Y el Mets que hace Jethro y su equipo. Entonces, bueno, a los jóvenes precisamente tener claro eso, ¿no? O sea, los tiempos en que estamos viviendo, tener claro cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propósitos de vida, ¿me entiende? Trazar un plan. O sea, nosotros tenemos que ser personas de planes, ¿no? O sea, Dios no es un Dios de desorden, Dios, más bien el Señor lo que nos recomienda es, si ustedes quieren hacer algo, siéntense en primero, planeen las cosas, asegúrense en que tienen todo para que lo puedan hacer y lo puedan terminar, ¿no? Porque cuando uno empieza algo, uno debería tener las garantías o asegurarse que lo va a poder terminar, ¿no? Precisamente porque la Biblia habla de personas de doble ánimo que son inconstantes, es decir, empiezan cosas y no las terminan, ¿no? Las olas del mar, pastor. Eso. Y entonces, en línea de eso que estamos hablando, Mile, de tener esos proyectos de vida, esos propósitos, esas, digamos, expectativas que uno tiene de hacer cosas. Entonces, en ese caminar, en ese transitar en esta vida, esos planes que uno tiene que algunas veces no se llevan a cabo, sí, o esas expectativas que uno tiene de personas que a veces no se cumplen, pues eso da pie a un principio que nosotros tenemos en la iglesia, mire, que dice que las falsas expectativas generan decepciones, ¿cierto? Pastor, entonces, y es que tal vez también por la edad, ¿no? A veces pensamos que si ya estamos muy mayores, ¿qué planes vamos a tener? ¿Qué proyectos de vida? O gente que tal vez ya esté solita o que no haya realizado algo en su vida, no hacen planes. Por eso es que es importante lo que hablamos ahora, de que uno identifique los tiempos y uno se acomode al tiempo, porque claro, si yo soy una persona de 70 años, mire, a veces hay personas de 70 años que se frustran porque no pueden hacer cosas que quisieran hacer, pero por ejemplo, yo una persona de 70 años que diga, no, es que yo quiero poner un récord mundial de los 100 metros planos. Pues ya con 70 años lo veo como complicado, ¿no? Eso generalmente los atletas que hacen eso, es más, en el atletismo, mire, o en los deportes, en muchos deportes ya a los 20, 25 años un atleta es viejo. Entonces, precisamente ese es el problema, las falsas expectativas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una falsa expectativa, pues obviamente como es falsa, pues no se le va a cumplir. Y entonces, como no se cumple, pues generan decepciones, ¿no? Eso es un principio que manejamos en la iglesia. Pero ¿qué es una expectativa? Vamos a estar trabajando por ahí un poquito sobre el tema de las expectativas que podemos tener nosotros hacia los demás hacia nosotros, pero lo más importante, expectativas en torno a Dios, ¿no? Que es lo que nos interesa. ¿Pero qué es una expectativa? Mira, aquí está la definición. Una expectativa es esa esperanza de realizar algo, es esa posibilidad razonable de que algo suceda, de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa. Esa es una expectativa, ¿no? Entonces, en línea a eso, la mayoría de la gente tiene expectativas. Todos tenemos expectativas de algo, ¿no? O sea, lo importante era lo que decía Milena ahorita, que las expectativas estén alineadas a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Pero expectativas como cuáles, ¿no? Pues todos que queremos tener éxito en lo que hacemos, ¿cierto? Mire, independiente de lo que usted haga, ¿no? Ser felices, no sé, un buen empleo, una buena familia, eso es lo natural, ¿no? En lo natural son expectativas. Ahora, en lo espiritual también. Acomodarse económicamente, pastor, en la salud. Eso es lo natural. Sí. Ahora, en lo espiritual también hay expectativas. Lo que pasa es que son expectativas muy fantasiosas a veces para algunos, ¿no? No quiere decir que no sean alcanzables. Por ejemplo, ¿qué expectativa en lo espiritual uno debería tener o podría tener? Pues tener una sólida e íntima relación con Dios. Sería una bonita expectativa. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, pastor, esa es mi expectativa. Pero resulta que ni siquiera tienen una relación con Dios, ¿me entiendes? Servir en la obra de Dios, alcanzar la vida eterna es una buena expectativa. Que cuando el Señor venga me encuentre trabajando para Él, buscándolo a Él, son buenas expectativas. Entonces las expectativas es bueno tenerlas, ¿cierto, Mile? Ser un buen siervo de Dios. Eso. Entonces el problema no es tener expectativas, porque la recomendación siempre es, hay que tenerlas, hay que soñar. ¿Recuerda lo que hablábamos hace poquito de la gente que estaba en cautiverio, que decía, no, cuando nosotros salgamos de este cautiverio vamos a ser como los que sueñan? Entonces, soñar es bueno. ¿Y sabe cuál es la ventaja de soñar, Mili? Sí. Que no cuesta nada, dice. Dice que soñar no cuesta nada. Pero bueno, el problema no es tener expectativas, sino qué tan realistas son. Sí. Esa es la de esa. Y entonces por eso es importante plantearse buenas expectativas, mire. ¿Para qué? Para que por lo menos uno muera en el intento de lograrlo, ¿no? Y si no lo logró fue porque que no se diga que no se esforzó, pero hay gente que se plantea expectativas, pero no mueve ni un dedo para lograrlas, y al final cuando no se cumplen, ¿sabes qué hacen? Se frustran, se desmotivan, se entristecen, ¿no? Se desaniman.
Y además estar como bien paraditos, ¿no, pastor? Poner todas las cosas en equilibrio, porque a veces, como dices tú, son expectativas, entonces dice, la gente sueña y sueña, pero no, llévalo a la realidad, es otra cosa, pastor. Y a veces, metiéndonos ya un poquito de pronto ya en los terrenos de espirituales, ya con Dios. Mira que hay un versículo en el libro de Jeremías, mire, hemos estado hablando de pronto mucho de Jeremías últimamente, que le tocaron unos tiempos bien complicados. En Jeremías 23, 16, mira lo que dice Jeremías, obviamente palabra de Dios puesta en él. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías hablándole a la gente lo que Dios le dijo que hablara, ¿no? Porque eso precisamente es lo que hacían los profetas. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces mira que en esto que acabo de leer, hay algo que Jeremías le está diciendo al pueblo, un mensaje de Dios, que él le dice a ellos, vean, no escuchen a esos profetas que les están hablando vanas esperanzas. Una vana esperanza es lo mismo que estamos hablando, mire, una vana esperanza es una falsa expectativa. Algo vano es algo que no tiene valor y una esperanza es una expectativa, ¿no? Entonces, las vanas esperanzas son falsas expectativas. Entonces, precisamente Jeremías lo que le está diciendo al pueblo es, vea, dejen de estar escuchando a esa gente que les mantiene llenando de falsas expectativas. ¿Por qué? Porque el Señor dice ahí que esos profetas le hablan a los que lo irritan a él. Entonces, cuando usted es una persona que se mantiene prestándose a estar escuchando, que le llenen la cabeza, el oído de vanas esperanzas, de falsas promesas, pues déjeme decirle, de acuerdo a lo que leímos ahorita, que eso irrita a Dios. Ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Y a veces en este tema de las expectativas, miren, ahorita vamos a retomar lo de Jeremías, a veces caemos en tener unas expectativas más altas que las que el mismo Dios tiene, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. No sé, esperemos que la gente conozca la historia de Naamán, que eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, y si usted no la conoce, se la doy en 30 segundos. Naamán era un general del ejército sirio, muy respetado, obviamente por ser un general importante, la gente lo veía y inspiraba respeto, y lo veían con su uniforme, y como viste los militares, tapado hasta el cuello, con su gorra y todo, pero él tenía un problema, ¿no? Cuando él llegaba en la noche a la intimidad de su habitación y se quitaba todo el uniforme, resulta que él tenía lepra. Y en esos tiempos, mire, cuando se daban cuenta que alguien tenía lepra, inmediatamente era expulsado de la ciudad y lo sacaban a que se acabara de morir allá en unas cavernas. El COVID, que no nos podían ver con el COVID, nos cerraban la puerta. Correcto. COVID, hasta luego. Entonces este general obviamente no le interesaba que nadie se diera cuenta, entonces por eso delante de todo el mundo ocultaba su problema, ocultaba su enfermedad, ¿no? Pero en la intimidad de la habitación, desnudo frente a un espejo, se veía tal cual como era. Que es lo mismo es la misma analogía que se hace con la gente que oculta su pecado, ¿no? Exacto. Si el pecado de más de uno saliera a la luz, créeme que la dignidad de más de uno se vendría al piso, el respeto que muchos le podrían tener se vendría al piso, el testimonio, todo. Pero acuérdate que para Dios no hay nada oculto, ¿no? Nada. Ante Dios estamos desnudos. Sí. Pero bueno, el caso de esta historia de Naamán, mire rápidamente, es que obviamente él tenía una sirvienta que era judía, y entonces le dijo, mire, hay un varón de Dios allá que lo puede sanar, hágale. Y él obviamente siendo orgulloso como todo general del ejército, él no quería ir, hasta que por fin lo convencieron, mire, de que fuera. Ajá. Y entonces él se fue a buscar a Eliseo, que era una sierva, así que le dijo. Entonces él se fue a buscar a Eliseo, y entonces dice en Segunda de Reyes 5:11, dice, y entonces él llegó ahí donde Eliseo, y él esperaba que Eliseo saliera personalmente, extendiera sus manos y lo sanara, ¿no? Pero resulta que Eliseo mandó un siervo de él y le mandó una razón. Le dijo, mira, que dice mi señor, así no dice, ¿no? Pero que dice mi señor que nada más que vaya y se sumerja 7 veces en el río. ¿Cómo es que se llamaba el río? No me acuerdo, se me fue el nombre del río. Pero bueno, que se sumerja 7 veces, ahorita nos dicen por ahí, 7 veces en ese río y que yo no sé qué, y entonces ya eso es suficiente. Entonces, dice la palabra en 2 de Reyes 5:11, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, es aquí, yo decía para mí,
saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, ¿qué era lo que esperaba? Que Eliseo saliera personalmente y lo sanara. Pero él mandó un siervo, entonces dijo, y él se enojó y dijo, pero ¿cómo así? No, ¿por qué no salió él mismo? Entonces lleva unas expectativas diferentes, porque ¿qué era lo importante ahí? Que se sanara, ¿cierto? Es decir, Dios actuó de una manera simple, básicamente, por medio de Eliseo, le mandó una razón, haga lo que se le dijo, y listo, ¿no? Y entonces llegó con lepra, y al final se fue con la misma lepra y enojado. Entonces imagínate, entonces a veces tenemos unas expectativas más altas que las que el mismo Dios tiene. Dios obra de una manera simple, o sea, Dios no se complica, pero la gente se pone ya unos estándares a veces más altos o comienzan a legislar donde Dios no ha legislado, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando las expectativas no se cumplen, pues a uno le experimenta una decepción. Por ejemplo, cuando uno dice, uno regala algo y uno dice, yo pensé que te iba a gustar. ¿Me entiendes? Entonces la gente se decepciona, ¿no? Nada. Ahora, lo contrario es cuando la realidad supera la expectativa, mire. Obviamente uno siente alegría por la sorpresa, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice, ¿y qué? ¿Te gustó la reunión? Y dice, no, fue grandiosa, estuvo espectacular. Es más, superó mis expectativas. ¡Wow! Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, pero ese es un ejemplo que les quería poner de Naamán, porque a veces nosotros ponemos unas expectativas más altas que las que el mismo Dios a veces puede tener. Dios Dios actúa de una manera sencilla, Dios no se complica, ¿me entiendes? O sea, y aquí lo importante no es el orgullo ni nada de eso, sino que uno con un corazón contrito, humillado, venga a los pies del Señor y deje que Él haga su obra. Que se metiera el Jordán, pastor. Jordán, ese era el río, claro. Es que siempre me acuerdo del ejemplo aquí en Costa Rica del río Virilla, pero dije, no, ese no es. Porque el río Jordán era un río muy sucio, ¿no? Entonces, y dice él, pero ¿cómo que el Jordán? Si acá hay otros ríos más bonitos y más limpios. Dijo, pues sí, pero es que ese fue el río que Dios dijo, Jordán, métase ahí, obedezca. Acuerde que lo que Dios quiere es obediencia. Entonces, gracias, Marquito. Entonces, lo que leíamos ahora de Jeremías, que había un grupo de gente que irritaban a Dios. ¿Quiénes son esos que irritan a Dios? Bueno, ya vimos ahorita que son aquellos que se mantienen oyendo a todos esos falsos apóstoles, falsos profetas, todos esos motivadores, todos esos, digamos, que comercializan con el evangelio como tal, falsos maestros, y la gente es feliz escuchándolos, Mili. Aunque sean vanas esperanzas, pero la gente es feliz, ¿me entiende? Pero bueno, eso irrita a Dios, para que usted lo tenga presente, eso irrita a Dios, porque ¿qué causa irritación, Mili? ¿Qué es una irritación? Yo lo busqué en el diccionario, dice que una irritación hay dos definiciones. Por un lado es un enfado muy grande. Y dice, uy, es que eso me irrita, ¿no? Eso es por un lado. Y lo otro es la reacción de un órgano o de una parte del cuerpo caracterizada por una inflamación, enrojecimiento, dolor. Están esas dos definiciones. Yo me quedo mejor con la del enfado, mire. O sea, ¿qué es lo que irrita? ¿Qué es lo que enfada a Dios? Que esa gente a la cual Él le advierte, dejen de estar escuchando a esa gente, a esos falsos maestros que lo llenan de vanas esperanzas, de falsas expectativas, que no se van a cumplir, que les dicen que van a tener paz y no van a tener. Dejen de estar escuchando eso. ¿Y qué hace la gente? Y siguen escuchando. Entonces eso irrita a Dios. No obedece. No obedece, porque si hay algo que a uno lo irrita, Mile, ¿me entiende? Como a Dios mismo, es cuando la gente no responde a lo que uno espera, ¿cierto? ¿Sí? O sea, eso es una realidad, ¿no? Pongámoslos con los hijos. Sí. Los hijos uno le dice y espera que reaccionen y no. Más aún cuando uno sabe que es por el bien de esa persona, ¿cierto? ¿Sí? Que por estar persiguiendo vanas esperanzas, falsas expectativas, y uno le dice, no hagas eso, hombre. Y por eso es que al final, cuando caen en la desgracia, uno lleno de irritación, les dice uno aquella frase célebre que todos los padres dicen, te lo dije. ¿Cierto que sí? Ajá. Bueno, entonces en línea de eso, pues obviamente Dios siempre ha tenido grandes expectativas de su pueblo, ¿cierto que sí? A veces uno piensa, ay, qué grande es nuestro Dios con todas esas expectativas. Sí. Y Él dice, es que mi pueblo es un pueblo que no miente. Mira esa expectativa, ¿no? Es que mi pueblo, yo lo rescaté, lo compré, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que los ha rescatado. Pero el pueblo no hace lo que Dios. Por eso es que el Señor cada rato les hacía el reclamo, les decía, hey, ¿ustedes por qué me dicen Señor? Si no hacen lo que yo les digo, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, mire, en línea de esto, la gente por lo general hace mucho proselitismo de lo que le gusta, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de proselitismo, cualquiera podría estar diciendo, ya hablas de política, porque la gente asocia el proselitismo con la política.
Pues sí, uno hace proselitismo en la política, pero uno puede hacer proselitismo en todo. Cuando uno obviamente, porque ¿qué es el proselitismo? Mira, el proselitismo es ese empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina. Entonces, cuando uno quiere convencer a la gente que se hagan partidarios del partido político de uno está haciendo proselitismo. Pero uno puede hacer proselitismo hasta del médico que uno usa, mire. Sí. Cuando uno lo recomienda, vea, vaya, yo tengo un médico muy bueno, vaya, uno está haciendo proselitismo. Del equipo de fútbol, ¿no? ¿Tú qué haces siguiendo ese equipo, hombre? Nunca vas a quedar campeón. No voy a decir nombre, lo mejor para no meterme en pleito. Mejor vente para acá, que nosotros quedamos campeones cada 6 meses. ¿Me entiendes? Está haciendo uno proselitismo. Hasta, me acuerdo cuando alguna vez en Cantar de los Cantares le preguntaron a la tsunamita, ¿te acuerdas? Pero ¿quién es tu amado para que estés ahí buscando? Le dijo, es que es alto, fuerte, ojos. Bueno, ella está haciendo proselitismo de su enamorado. ¿Sí? Entonces, eso es el proselitismo. Entonces, hacemos proselitismo de todo, Mili. Nos gusta recomendar de todo, convencer a la gente de que se vuelva afín a lo que nosotros queremos. De todo, ¿sabes de qué? Menos de la fe. O sea, ¿cómo cuesta que la gente haga proselitismo de Dios? O sea, que uno trate de convencer a la gente que su bien está en Dios, aunque la gente lo sabe, pero no quiere, pero que uno haga su esfuerzo por lo menos de hacer esa tarea, porque esa es una de las grandes expectativas que el Señor tiene también de su pueblo. ¿Sabes cuál? La comisión que nos dio. Sí. ¿Qué dijo Él? Vayan y hagan, ¿qué cosa? Sí, discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y haciendo qué? Enseñándoles todas las cosas que aprendieron, ¿cierto? Ajá. Entonces, si usted es una persona que me está escuchando y usted se cuenta entre esos que irritan al Señor, ya sabe, ¿no? ¿Cómo? Escuchando esas vanas promesas, esas fantasías. Pues el consejo del Señor, por ejemplo, que está en 1 Corintios 6:17, dice Pablo a la iglesia de Corinto, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo. Entonces, ¿qué dice? Salgan de ahí. Dejen de estar ahí porque y están irritando al Señor, ¿no? Y por eso Pablo también recomienda en Filipenses, por lo demás, hermanos, en vez de estar escuchando vanas esperanzas, falsas promesas, fantasías, fábulas, en vez de estar en eso, todo lo que es verdadero, ¿vale? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, eso debemos pensar. Todo lo que es de buen nombre, ¿qué pasa? Tenemos que pensar en eso. En eso pensemos, llenemos nuestra mente de esos pensamientos, básicamente. Y dice ahí que si hacemos esto, el Dios de paz estará con nosotros, ¿no? Entonces, amén. Básicamente eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ya, extendiéndonos un poco más, ya eso de las expectativas y todo eso. O sea que ya hizo la introducción, pastor. Sí, se me fue media hora, imagínate. Y dijo que era pequeña, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito en esto de las expectativas. Todo el mundo las tiene, pastor. Todo el mundo las tiene, recuerde, lo importante es que sean aterrizaditas. Eso es lo que le digo. Y uno puede tener expectativas con la gente, mire, o con Dios, ¿no? Vamos a empezar primero con la gente, ¿no? Las expectativas con las demás, básicamente, que es bien importante, porque siempre uno a veces convive, es como el pan de cada día, miren, ¿no? Cuando, por ejemplo, que uno le diga la esposa o a alguien, ay, es que estoy desilusionada porque no me llevaste a cenar en mi cumpleaños. Entonces, era una expectativa que tenían que no se cumplió. Entonces, acuerden, cuando las expectativas no se cumplen, eso genera desilusión. Pero yo no sabía que estabas cumpliendo. Yo pensé que con el regalo que te di estarías feliz. No. Yo estaba esperando que tú hicieras aquello, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Entonces siempre... Que te ocurriera. Siempre cuando hablamos de los demás, mire, es como esa expectativa de que alguien haga algo que yo quiero que haga. Mire lo complicado de eso, ¿no? Sí. O a veces cuando uno está trabajando en una reunión y lo llama la esposa. Otra esposa, ¿no? Otra. No, otra esposa. Y entonces uno no la puede atender como uno quisiera. Y entonces uno habla ahí con monosílabos, ¿sí? ¿No? Y la esposa se enoja y uno dice, pues es que estoy en el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, generalmente esas desilusiones se dan cuando uno ve que las otras personas no reaccionan de la forma en que uno quisiera que reaccionaran. Pero entonces uno diría, ¿pero de quién era la expectativa entonces al fin? ¿Me entienden? De uno o de la otra persona, ¿no? Entonces... Básicamente siempre es eso, mire, pero hablemos en general de las personas. Acuérdese, la desilusión se da cuando uno tiene la expectativa de que suceda algo que estamos esperando que el otro haga, ¿me entiende? Y muchas veces ni siquiera nos aseguramos de que el otro lo pueda hacer, que ese es un error que nosotros podemos estar cometiendo, ¿no? Tal vez es porque no los conocemos, ¿no, pastor? Precisamente, para allá vamos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, y eso que acaba de decir Milena es clave, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué debería uno hacer? ¿O qué debería uno, digamos, implementar para evitar eso? Mire, algo saludable, pues primero empezamos por entender que las demás personas no son iguales a mí. No, son diferentes. No piensan igual que yo, ¿cierto que no? Es más, no ven las cosas igual que yo las veo, ¿cierto que no? Ahora sí era pastor, pero si son esposos, igual, ¿no? Igual. Hay un dicho, acuérdate, Mile, que hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Sí, ¿por qué? Porque cada persona tiene su propia educación, tiene su propia personalidad, ¿me entiendes? Su carácter. Su propio temperamento, su carácter. Entonces esas son cosas que hay que respetar, ¿no? O sea, el espacio mismo. Pablo lo tenía claro, Mile. Sí. Pablo en 1 Corintios 7:7 él dice, con las características que tenía Pablo, siendo una persona temperamental, apasionada, echada para adelante y todo eso, él decía, yo quisiera que, más bien que todos los hombres fueran como yo, decía él. Pero bueno, decía él, no dice así, estoy parafraseando también, pero dice, pero bueno, cada uno tiene su propio don de Dios. Sí. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, como dice él, yo quisiera que todos fueran al ritmo mío, que a veces pasa eso, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso, Mile? Sí, claro que sí. Amén, diría por ahí el marido. Entonces, que a veces uno quiere que todo el mundo marche al ritmo de uno y uno dice, pero ese es tu ritmo, ¿no? Porque o dices que yo soy perfeccionista, yo quiero que todo sea... No, usted es perfeccionista, usted haga usted las cosas perfectas, pero no obligue que los demás sean perfeccionistas como usted, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde comienzan a ver las decepciones, Mile. Precisamente con otro eso, porque comienzan a haber expectativas que son fantasiosas, o sea, que no son reales del todo, ¿no? Porque cuando uno tiene expectativas reales, Mile, eso lo lleva a uno a ver a las demás personas como son, ¿cierto? ¿Sí? Con sus defectos, con sus cualidades, con las cosas que pueden hacer o no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, mira algunas expectativas que son poco realistas. Por ejemplo, en el matrimonio, Mili. Sí. Hay gente que se casa con la expectativa de ser feliz o de que la otra persona lo haga feliz. Es que yo me caso ¿para qué? Para ser feliz. Es una falsa expectativa. ¿Cómo, pastor? ¿Y uno no se casa para eso? Usted no se puede casar para ser feliz. Usted, es más, es una injusticia muy grande que usted se case con el compromiso de que la otra persona lo haga feliz o por lo menos que sea feliz. No, realmente un matrimonio debería ser entre dos personas que ya son felices y que se casan para compartir su felicidad y sobre esa felicidad construir un futuro mejor. Pero uno no se puede casar pues para que el otro lo haga feliz, ¿no? O sea, eso es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que fracasa más de un matrimonio por lo mismo, ¿no? Usted asegúrese, por eso es que estamos hablando ahora de los tiempos, ¿no? Cuando usted vaya a casar, asegúrese que es el tiempo para eso y que ya usted quemó ciertas etapas en las cuales se ha sentido pleno o plena, feliz, se ha estudiado, ha quemado algunas etapas. Usted se considera una persona feliz y está listo o lista para compartir esa felicidad con otro ¿qué? Con otro feliz, otra feliz, ¿no? Entonces, o también, por ejemplo, ¿cuánta gente no anhela, Mile, dentro de las expectativas, ser un gran profesional, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu expectativa? Yo quiero ser un gran profesional. Y resulta que ni le gusta estudiar. No le gusta. ¿Para qué? ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu expectativa? Yo espero en Dios tener una gran familia. ¿Y te estás preparando para eso? Hay que prepararse. Claro, para todo en esta vida hay que prepararse, ¿no? Entonces, asegurémonos de tener buenas expectativas, que sean expectativas reales como tal. Entonces, algunos consejos para no lidiar, digámoslo, o cómo lidiar con esas expectativas que son poco realistas. Algunos consejos, no pida o no exija o no demande de los demás lo que ni usted mismo puede dar, ¿no? ¿Entiendes? Hay gente que exige perfección en los demás y resulta que las personas no hacen su esfuerzo y son un desastre en todo lo que hacen, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, haga lo que esté a su alcance para no defraudar las expectativas que los demás tienen de usted, que usted conoce, ¿eh? Lo que tiene en sus manos. Porque si uno no conoce, mire cómo va a satisfacer uno las expectativas de los demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, si a mi esposa le gusta, por ejemplo, que tomarse un café en la mañana, entonces levántese y hágalo, ¿no? Exacto. Estamos hablando de otra esposa, ¿no? ¿Cierto? Sí, hágalo, o sea, ¿para qué? Pues es una expectativa que tiene, básicamente, son pequeñas cosas, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Y si usted es cristiano, usted entienda y sepa que la gente que lo conoce, obviamente, tiene grandes expectativas sobre usted, ¿no? Por eso es que, mire, cuando uno no es cristiano, nadie le para bolas a lo que uno vive, uno hace, ¿no? La gente ni se preocupa.
Pero uno dice que es cristiano e inmediatamente se disparan las alarmas y todo, y la gente comienza a verlo a uno diferente y a tener otras expectativas, ¿no? Por eso es que Eclesiastés, escrito por Salomón en medio de su sabiduría, él decía que las moscas muertas, mire, hieden el perfume del perfumista, así como una pequeña locura, aquel a que es contado como sabio y honorable. Entonces, cuando uno le entrega su vida al Señor, uno es contado como sabio y honorable. La gente no espera menos de uno, de que el que se diga que es cristiano. Entonces, mira la responsabilidad que tenemos y las expectativas que los demás tienen de uno, ¿me entiende? Entonces, básicamente, haga lo que esté a su alcance para que no defraude, es decir, no decepcione a aquellas personas que tengan expectativas con usted, básicamente, ¿no? Pequeños detalles pueden marcar la diferencia. No se compare con los demás, como decía Milena ahorita. Eso es una pésima decisión, que usted se mantenga comparándose con los demás en lo personal o en el trabajo o en las familias como tal. ¿Por qué? Porque siempre hay gente mejor que uno, mire. Así es. Siempre hay matrimonios supuestamente, digo supuestamente porque tampoco se confíe, ¿no? Hay matrimonios más felices que el de uno, supuestamente, ¿no? Hay gente que tiene mejores trabajos que el de uno, ¿cierto que sí? Mejor carro, mejor casa. Entonces no se por eso es que la palabra, ¿qué es lo que recomienda? Gózate con lo que tienes hoy, ¿no? Ahora. Quizás mañana tengas algo mejor, pero gózate con lo que tienes hoy, ¿no? Entonces no le va a pasar como el salmista aquel que por estar viendo la prosperidad de los demás casi se cae, ¿no? Casi cae, ¿no? Entonces, por ese lado, no se compare con los demás, acepte a los demás como son, con sus imperfecciones. Ahora dirán, pastor, ¿me está queriendo decir que yo tengo que aceptar al pecador con su pecado? No te estoy diciendo eso, estamos hablando de imperfecciones. ¿Por qué? Porque fallitas tenemos como tal, ¿no? Entonces, no somos perfectos. El ser humano en general es una combinación de virtudes y defectos, ¿no? Como tal, y así como nosotros los tenemos, los demás también, ¿no? Entonces ahí viene una recomendación que está en la misma palabra, Mile, que tú lo decías ahora, ¿no? Sí. Imagínate que la palabra nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto que sí? Entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Uno tiene fe en alguien en la medida en que lo conoce, ¿no? Y cuando uno conoce a una persona, uno la puede agradar. Por eso es que dice ahí, si nosotros no conocemos a Dios, es decir, sin fe, pues no le vamos a poder agradar, ¿no? Entonces, apliquemos ese principio de Hebreos 11:6 en nuestra relación con las demás personas, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin conocer a la gente es imposible que yo les pueda agradar. Entonces, en esa relación que tenemos los unos con los otros, ¿saben las demás personas cuáles son sus expectativas? O sea, porque a veces la gente se decepciona porque los demás no hacen lo que uno quisiera que hicieran, pero resulta que las demás personas ni siquiera saben qué es lo que uno espera, ¿no? Entonces, es importante la comunicación, o sea, o por ejemplo, usted mismo sabe qué esperar de los demás, ¿entiende? Entonces, la comunicación es clave, ¿no? Porque precisamente para eso el Señor nos ha dado esa capacidad de que nosotros podamos expresarnos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y de saber, cuando usted habla con una persona y usted dice, mira, coincidimos en muchas cosas, entonces uno ya sabría qué esperar de esa persona porque uno ya sabe cómo piensa, ¿cierto que sí? Y cuando esa persona, uno sabe que ella va para el norte y yo voy para el sur, pues yo no voy a esperar que esa persona coincida conmigo para nada, ¿cierto? ¿No? Entonces no me voy a forjar muchas expectativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno regalaba tarjetitas, mire, en el Día de los Enamorados, ¿te acuerdas? Tiempos aquellos. Habían frases célebres como por ejemplo esta. Dice, amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues dirá, pastor, ¿yo soy bíblico? No, pero en Amós 3:3 está, dice, andarán juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Esa es la idea, ¿no? Básicamente y para saber si dos personas están de acuerdo, ¿qué tienen que hacer? Mire, comunicarse. Básicamente, ¿no? Entonces uno tiene que saber si realmente la gente de la que uno se rodea comparte mis mismas metas, mis mismas creencias, básicamente, hasta en el mismo matrimonio, obviamente, aunque se supone que si uno decidió casarse con alguien es porque son dos personas que tienen cosas afines, ¿no? Se supone. El mismo norte. Se supone que se conocen, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, es bien importante en línea de ese conocimiento entender y saber que uno no puede esperar que los demás suplan todas nuestras necesidades. Miren, vacíos. No espere que los demás suplan todas sus necesidades porque hay cosas que no están al alcance de la gente, ¿no? Por eso el Señor dice, es más, hay cosas que ni siquiera uno no puede hacer nada. Cuando el Señor dice, hey, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? No. Nadie.
Ya lo que uno mide, eso ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Entonces hay cosas que hay que dejarlas en las manos de Dios, básicamente, ¿no? Entonces, pues, no espere que los demás suplan todas sus necesidades. Es nuestro deber, obviamente, velar que la gente con la que uno convive, con la gente que a uno le interesa, que todos estemos creciendo en conocimiento, en la parte espiritual como tal, como le escribía Pablo a la iglesia de Roma, en Romanos 15. Dice, así que todos los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Entonces, no espere que alguien crezca espiritualmente cuando usted sabe que esa persona ya conoce sus limitaciones. Entonces, si usted se considera fuerte espiritualmente, pues haga su mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para contribuir, Sí, para que la gente a la que uno le interese crezca ayudar, también. Lo que pasa es que hay gente que en buena teoría se creen que son fuertes espiritualmente, mire, y en vez de contribuir a que el otro crezca, lo que hacen es descalificarlo y estarlo menospreciando, ¿me entendés? Como hablábamos hace 8 días, etiquetarlos como un hueso seco. Sí. No, o sea, ¿me entiendes? Ya nosotros vimos esa clase o esa enseñanza el domingo pasado. Entonces, básicamente, cuando usted sienta que alguien lo ha decepcionado, porque eso cada rato pasa, ¿no, mire? Acuérdese, ¿no? Cuando lo decepciona uno a una persona, cuando uno sabe que la persona no actúa o no evoluciona de acuerdo a lo que uno esperaría que hiciera, pero obviamente eso acompañado de saber que uno tiene claro que esa persona lo puede hacer. Porque si una persona no hace algo que uno sabe que no puede hacer, eso no tiene por qué decepcionarlo a uno, mire. Pero si uno sabe que esa persona lo puede hacer y no lo hace, esas cosas sí decepcionan. Entonces, pero de todas formas, cuando usted se sienta que alguien lo ha decepcionado, pues obviamente, primero obviamente no actúe por apariencia, ¿no? Porque la misma Biblia nos dice que no hay que juzgar por apariencia, sino con juicio justo, ¿no? O sea, hay que hacerse una opinión con información concreta como tal. No se deje llevar obviamente por lo que usted percibe, ni a eso, ni haga interpretaciones preliminares, ni mucho. Indague, básicamente, hable con las personas, ¿me entiende? Conozca las razones por qué las personas no están reaccionando de la manera que uno esperaría y que uno sabe que podrían hacerlo, ¿cierto que sí? O sea, no es de nosotros eso. Por eso será que ya no se hacen expectativas, ¿no? Por esa decepción que tienen. Sí, pues es que, digamos, el ser humano tiende a cansarse, mire. Ajá, sí. Pero la Biblia nos dice, no se cansen de hacer el bien. El mismo Pablo a veces le decía a la iglesia, ¿se acuerda? Le decía, vea, es que a mí me parece... No sé, me parece que no quiero pensar que ha sido en vano lo que hemos trabajado con ustedes, decía él a veces en algunas iglesias, pero él seguía exhortándoles, animándoles a que no volvieran otra vez a la esclavitud que tenían antes. Entonces él seguía, ¿no? Sabiendo exactamente que él tenía que esforzarse y repetirles todas las cosas, ¿no? Pero no se deje llevar por ahí. 1 Samuel 2:3 es un consejo muy, muy bonito. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Entonces, por ahí vimos el tema de las expectativas entre nosotros, la gente. Conozca a las personas. Cuando usted tiene expectativas reales, usted sabe, usted puede ubicar a la gente con sus fortalezas, sus debilidades, y usted no va a esperar que la gente haga cosas que usted sabe que la gente no puede hacer, ¿no? Pero cuando usted sabe que la gente puede hacer algo y no reaccionan de acuerdo a sus capacidades, pues eso lo decepciona a uno, pero no se quede ahí. Trate de hacer su esfuerzo, los fuertes, llevar las cargas de los débiles, porque hay gente que necesita un empujón adicional, ¿cierto que sí? Pero en términos de las expectativas de los demás, la clave aquí es el conocimiento. No pretenda que los demás sean como usted, cada cabeza es un mundo, como dijimos ahora, y entonces cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sí. Vamos a ir con unos mensajes y vamos a venir ahorita ya yéndonos en nuestra relación con Dios, que pues es la otra parte que queríamos desarrollar, ¿no? Buenas noches para todos. Aquí está Marquitos López de Tres Ríos. Un abrazo, Marquitos. Está ahí en sintonía. También Katia y Miguelito desde Cartago. Un abrazo para ustedes. Feliz noche, Marisol. Dios los bendiga. Marisol, espero que continúes ahí en tu salud bien. Pastores, feliz noche. Elsa también está en California. Qué bendición, un domingo más de aprendizaje. Gracias, pastores, y saludos para todos y todas. Davis González, hola Davis, te extrañamos. Buenas noches, pastores, desde Desamparados, todavía están Desamparados, Davis. Aquí hay un joven que dice que, no sé, algo así. Mau, creo que se dice. Erika también está ahí en Atillo Centro. Muchas bendiciones para tu familia.
Dice que subir el micrófono no se oye usted. No se oye. Ok, está bien, voy a ponerme un poquito más acá. Carla también está. Carlita, un abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Aquí está Marquitos diciendo que era el Jordán, pastor, no se le olvide. Miriam está desde Colombia. Hola Miriam, un abrazo para ti y para tus familias, tu papá, tu mamá. Marquitos dice que se fue la señal, bueno, no sé, hace 12 minutos. Ya volvió, dice. Cristina, saludos familia, muchas bendiciones. Cristinita está allá también en Cali, Colombia. Un abrazo para ti, para mi hermano. Espero que estén bien todos. Aquí estamos en sintonía también en 6065-1059. Aquí está él, está en Heredia. Oscar, muchas bendiciones, Oscar en Heredia. Y también está aquí Jackson Solís, también nos está mandando un saludo. Bueno, un saludo para todos ellos, Jackson, ¿no? Un saludo para Irma Macís, Bernabé, un abrazo para ustedes, Cecilia, Alberto, y las chicas Elizabeth. De aquí, de Radio Urbano. Así es, Pamela, Gigi, Meilin, un abrazo para ustedes. Muchas bendiciones. A Linda también un abrazo. Bueno, vamos a seguir, un saludo Miriam allá en Dagua, tierra, pueblo natal, allá Cristina, a todos un abrazo. Entonces, estamos hablando de las expectativas, ¿no? Y que el Señor empezó allá siempre con Jeremías hablándole al pueblo. La expectativa sería que como una esperanza, ¿no, pastor? Es que una expectativa es esa esperanza que uno tiene de que algo suceda. De que algo suceda. Y precisamente por eso cuando ese algo no sucede, sí, uno se desilusiona. Se desanima. Entonces uno se puede desanimar, uno puede desanimarse porque algo no se cumpla, ya sea con cosas, proyectos, o puede ser con personas, ¿cierto? Sí. Hablamos ahorita que en términos generales en nuestra relación entre nosotros, digamos, sin meter a Dios ahí, pues es importante que lo que uno espere que otra persona haga, pues uno se asegure de que realmente esa persona lo puede hacer o tiene la capacidad de hacerlo. Porque muchas veces uno siempre espera que los demás actúen de acuerdo a lo que uno quiere que hagan, pero uno que va a ver si los demás quieren hacerlo, ¿me entiendes? O sea, porque cada uno tiene sus propias expectativas, sus propios anhelos. Entonces es importante conocer a las personas, saber qué puede esperar uno de ellos, también saber qué es lo que ellos esperan de uno, ¿me entiende? Y que en la medida de lo posible uno haga su mejor esfuerzo de no defraudar a aquellos que tienen expectativas para con uno, ¿me entiende? Y que cuando uno es cristiano, mire, entender y saber que la gente tiene expectativas de uno. ¿Por qué? Porque precisamente uno, no estoy queriendo decir, pues para que no me malinterpreten, que porque uno dice que es cristiano ya uno está en un nivel superior, no, pero se supone que cuando uno dice que es cristiano, mire, seguidor de Cristo, que uno le ha entregado su vida al Señor y que mi fe y mi confianza está plena en Dios, entonces todo lo que uno haga, eso es como cuando un hijo se porta mal, mire, ¿a quién hace quedar mal? A los papás. A los papás, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con un cristiano, por eso es que dice, vea, usted es contado como sabio, honorable, es una decisión sabia la que ha tomado. Ahora, sobre sus hombros pesa la responsabilidad de no hacer quedar mal a Dios. Por eso ahorita vamos a ver eso ya en nuestra relación con Dios. Ya lo vimos entre las personas, pero vámonos al plano espiritual, en nuestra relación con Dios, todo este tema de las expectativas. Ahí lo importante es saber, mire, que, Dios mismo, partamos de ahí, Dios mismo, siendo Dios, pues no satisfizo, mire, no sé si se dice así, creo que sí, no satisfizo, o el pueblo de Israel a la larga tampoco se sintió plenamente satisfecho con Dios, porque por más milagros que el Señor les daba, señales, era un pueblo que cada rato desechaba a Dios, ¿me entiendes? Y precisamente ¿Y será que Dios tenía muchas expectativas? Claro que sí, ¿no? Entonces acuérdate que alguna vez ellos dijeron, es que no, queremos un rey humano, ¿te acuerdas? Sí. Y dijo, pero ¿por qué ustedes quieren un rey? Es que queremos un rey que nos guíe, pero es que si Dios los guía. Es que queremos un rey que nos proteja, pero si Dios los protege. Es que queremos un rey que pelee nuestras batallas, pero si Dios pelea por ustedes. Entonces, como ya no tenía más excusas, entonces, ¿sabes qué dijeron? No, es que queremos un rey como todos los demás tienen. Entonces, ¿por qué querían otro rey? Porque a la larga era un pueblo al que Dios no estaba totalmente, digamos, la gente no estaba totalmente satisfecha con lo que Dios le daba. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre ha sido la misma, inconformidad, nada les llena, ¿me entiendes? Esos vacíos. Entonces, y eso es lo que hace que mucha gente se aleje de Dios, mire, cuando vienen a los pies del Señor, porque llegan a los pies del Señor con falsas expectativas. Así es. O sea, las que les venden ahora, ¿no? Sí.
falsas enseñanzas de que, venga a los pies de Cristo y entonces usted se va a llenar de plata porque los hijos del Dios y la niña de los ojos y entonces la prosperidad. El impío va a ser para ti. Pare de sufrir, usted ya no va a tener ningún problema, la muerte no tocará tu puerta. Bueno, una cantidad de cosas. Y entonces la gente viene a los pies de Cristo y cuando ven, con el pasar del tiempo, que los problemas que tenían siguen estando ahí porque los problemas no se van a desaparecer, miren, entonces dicen, no hombre, yo no veo cambios ahí. Es más, algunos se atreven a decir, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Sí. ¿Me entienden? Algunos dicen eso. Entonces, hay gente, mire, que no está satisfecha con Dios, ¿me entienden? Y por eso se alejan, se apartan. Entonces, ni Dios mismo, siendo el que es, muchas veces no logra satisfacer a la gente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, imagínate, ni Dios mismo, Jesús mismo, Jesucristo, o sea, cuando Él vino, no cumplió las expectativas de una gran parte de la gente, mire, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque obviamente la gente esperaba un Mesías montado en un caballo blanco y el Señor llegó en un burro. Sí. Imagínate, un Mesías guerrero que viniera a expulsar a los romanos con espada y Él viene con un mensaje de amor, de perdón. Entonces la gente se sintió desilusionada, ¿me entiendes? Y por eso ya un domingo estaban aclamándole Hosana, Hosana, y ya 3 días después estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces ni Jesús mismo logró satisfacer las expectativas de mucha de la gente, ¿no? El mismo apóstol Pablo, miren, en 2 de Timoteo 1:15, él dice, ya sabes tú que todos los de Asia me han abandonado y entre ellos Figeles y Hermógenes. Entonces, ¿qué pasó con los de Asia, mire? ¿Por qué abandonaron a Pablo? Sí. Porque Pablo no les alcanzó, no lograron colmar sus expectativas con Pablo, ¿no? Y entonces, si tomamos estos ejemplos, mire, si les pasó a ellos, bueno, le va a pasar a uno, ¿no? ¿Cuánta gente no ha pasado, pongamos el ejemplo de la iglesia de Cartago nosotros, cuánta gente no ha pasado por ahí? Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y muchos de esos se han ido. ¿Por qué se han ido, mire? Sí. Porque la iglesia no satisface las expectativas que tenían, ¿cierto? Algunos se van porque dicen que no hay mover del espíritu ahí porque no hacemos payasadas, no hacemos ningún espectáculo, nos limitamos a lo que es. La palabra, alabanzas, 2, 3 cancioncitas, saluditos, convivimos como familia de la fe, pero a alguna gente eso no les satisface, mire, entonces prefieren irse para otro lado, algunos ni siquiera se van para otra iglesia. Algunos dicen, no, es que ahí no estoy creciendo. Digo, no, pues si usted no está creciendo no es culpa de la palabra, es porque usted no está haciendo su esfuerzo. Comparando, pastor, lo sí, comparan. También, ¿no? Pero bueno, el caso es que es complicado, ¿no? Entonces, ¿y por qué Jesús, quedémonos ahí en nuestro Señor, por qué Jesús no cumplió las expectativas de la gente? ¿Sabes por qué? Porque Él no vino a satisfacer las expectativas de la gente, Él vino a satisfacer las expectativas de aquel que lo había mandado, ¿no? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Así es. Por eso es que cuando él predicaba en Juan 6, mucha gente se fue porque dijo, no hombre, qué palabra tan dura. Y ustedes también se van a ir. Y eso, y el Señor nos va a decir, ay, no se vayan, espérense que ya voy a dejar de predicar del infierno y todo eso, voy a hablar ahorita de amor, puro amor, al lugar del mercado. No, él dijo, ustedes se van, ahí está la puerta. Y los otros, ¿ustedes qué, también se quieren ir? Y entonces ahí fue donde los apóstoles, Pedro dijo, no señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, tengan presente eso, ¿no? El Señor no vino a satisfacer las expectativas de la gente y esa es un consejo que nos da a nosotros. Usted es una persona que se dice que es cristiana, en línea a eso, primeramente tenemos que... es imperativo para nosotros hacer primeramente la voluntad de Dios antes que a los hombres, obedecer primeramente a Dios, ¿no? Entonces, en estos minutos que nos quedan, hermanos que nos están escuchando, y en línea las expectativas, acuérdense que la expectativa es algo que es esa esperanza o eso que uno anhela que suceda o que uno quiere recibir, ¿me entiende? De otra persona. La mayoría de la gente tiene claro realmente en línea su relación con Dios, la mayoría de la gente tiene claro lo que quisiera recibir de Dios, ¿me entiende? Usted le pregunta a la gente lo tiene claro, ¿no? No, yo quiero que recibir de Dios protección, favores, bendiciones de Dios, que yo pueda prosperar, sanidad, bueno, tantas cosas, ¿no? Bienestar familiar, familia. Entonces la gente tiene claro eso, lo que quisiera recibir de Dios. Pero ahora llevémoslo al otro lado, ¿no? ¿Sabe la gente y le interesa a la gente qué es lo que Dios espera de ellos? Así es. Entonces dirá, pastor, ya va a hablar de plata. No estamos hablando de plata. La mayoría de las iglesias, si yo fuera a alguna de esas iglesias, sí les diría,
diezmen y todo ese asunto y las ofrendas. No. Está robando ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? No es dinero. O sea, Dios, créame que Dios no necesita su dinero, ¿no? O sea, el dinero se necesita para la obra, para el alquiler, para otras cosas, pero Dios lo que anhela de usted es mucho más que eso, anhela su corazón como tal, ¿no? Y entonces, porque acuerde que la relación con Dios, como toda relación, mire, toda relación debe moverse bajo los principios de la reciprocidad. ¿No? Yo doy y tú me das. El amor debe ser visible. Y el amor de Dios es condicional, ¿no? No es que Dios ama así, pues no, Él dice, yo amo al que me ama. ¿Y me halla quién? El que me busque, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces muchos se podrían excusar en aquello, mire, que decía, pero ¿qué le podría yo dar a un Dios que tiene todo, no? Eso es como cuando uno juega al amigo secreto en las empresas y le toca, uno saca al gerente general, y ahora qué le regalo, ¿me entiende? Sí. Pero bueno, uno diría, uy, ¿qué le puedo yo dar a Dios? O sea, ¿qué le podría yo dar a un Dios que tiene todo? Bueno, hay cosas que Dios espera, que Dios anhela. Vea, le leo 2 pasajes y los desarrollamos rápidamente en esos 8 minutos que nos quedan. Deuteronomio 10:12 dice la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ese Israel, póngale su nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, mira, ahí, solo en ese pasaje, en esos 2 versículos, hay 5 expectativas que Dios tiene para nosotros. Primero, temer a Dios. Amén. Ese temer no es tenerle miedo, ¿no? O sea, no es que hay que tenerle miedo a Dios, ¿no? Respetarlo como Padre, ahorita que viene el Día del Padre, respetarlo como Padre, reconocer su majestad, valorar esa relación que tenemos con Él. Cuidarla. Eso es temer a Dios. Después dice que andemos en sus caminos. Tiene que ver mucho con la obediencia, mire. Estar en sintonía con Él, ¿no? Por eso es que cuando Él dice, es que mis caminos no son tus caminos, pero Él está hablando del impío, ¿no? Pero si usted no es una persona impía, si usted está en sintonía con Dios, en amistad con Él, usted puede andar los caminos de Él. Por supuesto que sí. Después dice que lo ames. Todo lo que implica amar a alguien, ¿no? Sacar tiempo para Él, alabarlo a Él, adorarlo, adorar su nombre, anhelar esa presencia, disfrutar de su palabra, no aburrirse estar en oración con Él. No aburrirse de la palabra. Después dice servirle, mire. Imagínate. Servir es sinónimo de trabajar, ¿no? O sea, básicamente. Acuérdate que cuando el Señor mandó a Moisés a Faraón, deje ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Entonces, todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir. Y a servir no en el oasis. No, a servir en el desierto. Entonces hay mucha gente que dice, no, pastor, yo cuando salga de tantos problemas que tengo, sí voy a servir al Señor. No, el Señor no quiere que le sirvas cuando ya no tengas problemas. Ahí en medio del desierto es que tienes que servir. Y después dice que guardemos sus mandamientos, dice ahí, que tiene que ver con dar testimonio, mire, cómo me relaciono yo en mi casa, realmente si estoy dando un buen testimonio en el trabajo, en la iglesia, que nosotros seamos embajadores de Cristo. Entonces, mire, le leímos ese nada más que está en Deuteronomio, pero vamos a leerle otro, pues si es que no le quedó claro. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su bondad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dándole gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ahí, en eso que acaba de leer, 3 versículos, ¿vile? 5 cosas que Dios espera de nosotros. 5. Primero, que nuestros caminos sean dignos de un hijo de Dios. Así es. Acuérdate que algo digno es algo que corresponde, algo que da mérito, algo que, testimonio. ¿me entiende? Eso es que nosotros seamos dignos, que nuestro caminar sea digno de un hijo de Dios. Exacto. Ajá. Después dice que nuestra vida sea fructífera, es decir, que demos fruto, acuérdate. Recuerda que la palabra es clave el dar fruto, ¿no? Un árbol que no da frutos, mire. Hay que cortarlo. Hay que cortarlo porque ese terrenito lo podemos usar para otra cosa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y que esos frutos, mire, sean visibles. ¿Entiendes? Por eso es que dice, muéstrame tu fe con tus obras, porque si la fe que no tiene obras es una fe muerta.
Ahora, las obras no para salvarse, sino que como ya uno es salvo, uno tiene que hacer algo, tiene que hacer cositas, que hablábamos hace 8 días del Tribunal de Cristo, donde uno va a ir a comparecer para dar un reporte de lo que hizo, ¿ah? Por su corona, por sus Pero bueno, el caso es que nuestra vida sea fructífera. Después dice que cada día crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Sí. Hay que crecer, ¿no? Recuerde que uno, espiritualmente uno nace de nuevo, y cuando un bebé nace, pues tiene que crecer, ¿no? Sí. Para crecer tiene que alimentarse. Entonces, espiritualmente hay que crecer, no nos podemos quedar como niños espirituales, porque dice la palabra en Gálatas 4:1 que así seamos herederos, pero si el heredero es como un niño, en nada se diferencia de un esclavo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Después dice que tengamos la capacidad de ser pacientes aún en medio de las adversidades, que habla de longanimidad. La longanimidad es esa capacidad que tenemos de aceptar adversidades en la vida sin quejarnos. Esa es la longanimidad, ¿me entiendes? Entonces, que nosotros tengamos esa capacidad, como decía Pablo, yo he aprendido a contentarme, yo sé lo que es tener, no tener, yo sé lo que es estar enfermo, sé lo que es estar sano, sé lo que es estar libre, sé lo que es estar preso, yo ya todo eso lo sé y por eso he aprendido a contentarme y por eso yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, que tengamos esa capacidad. Y después dice que con gozo demos gracias en todo, mire, que seamos agradecidos. Que tengamos, que nos falta, ¿no? Tengamos siempre presente de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? Básicamente, agradecimiento hay. Eso es muy importante, ¿no? Ahora usted dirá, le pregunto yo a usted que me está oyendo, ¿será que esas expectativas que Dios tiene para con nosotros son muy altas? No estamos hablando. Pastor, pues es que no tengo plata. Para nada eso se necesita plata. Simplemente tener un corazón dispuesto. Pastor, pues es que yo soy muy, soy muy simple. Bueno, la Biblia dice que la palabra al más simple lo hace sabio. Pastor, pues es que me falta sabiduría. Bueno, la Biblia dice que el que quiera sabiduría que la pida al Señor. Pastor, pero es que yo me considero que soy de lo más vil. Bueno, la Biblia dice que de lo más vil y miserable el Señor escogió para avergonzar a los grandes. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra excusa? Pastor, pues es que viera que a mí me cuesta hablar. Bueno, la Biblia dice que el Señor pondrá palabras en tu boca. Bueno, entonces las excusas, para cada excusa, sígame dando ahí. Si quiere, mande ahí el 60651059 su excusa. Y aquí le tenemos la respuesta. Mire. Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, aterrizando un poquito, estos minutos que nos quedan, recordemos, ¿no? Uno tiene que tener sus expectativas aterrizadas, no cumplir las expectativas de uno, que uno sea el centro, sino siempre las expectativas de Dios. De eso se trata el cristianismo. Y en línea las iglesias es lo mismo, mire, o sea, una iglesia, hablemos de iglesia, una iglesia puede tener de todo, mire, confort, lujo, comodidades, lo que usted se le ocurra. Pero si no se enfocan en afianzar nuestra relación con Dios y que nosotros cumplamos estas expectativas de crecer, de que nosotros tengamos temor de Dios, que le sirvamos, si no cumplen eso, realmente no están cumpliendo las expectativas que Dios tiene ¿para quién? Para con su iglesia, básicamente, ¿no? Entonces, midamos las expectativas, que sean expectativas aterrizadas, y termino con esto de la gran expectativa de Dios, donde podríamos repetir, digamos, podríamos resumir cuál es la gran expectativa que Dios tiene para con nosotros. Está en Juan 17:1. Dice la palabra, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la gran expectativa de Dios para con nosotros es que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Ahí está todo, ¿no? Entonces ahí está todo, básicamente, que Dios desde los cielos viéndonos a nosotros puede decir, wow, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, ¿no? Del cual estoy orgulloso, ¿no? No tengo yo mayor gozo, decía Juan, o no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos andan en la verdad, ¿no? En la verdad. Proverbios 15:20, el hijo sabio, mire, alegra al padre, ¿no? Entonces, si usted no dice que es hijo de Dios, si usted no dice que es cristiano, usted no tenga problema, Dios no tiene ninguna expectativa para con usted, Dios no espera nada de usted. Pero si usted dice que es hijo de Dios, que usted es cristiano, Dios tiene todas las expectativas para con usted porque sabe que usted lo puede hacer, ¿no? Así es. Pero bueno, por ahí anda el tema. Mire, vamos a aprovechar este minuto para orar, darle la oportunidad a la gente que nos ha escuchado y que usted pueda volver en amistad con el Señor si es que usted hoy, después de escuchar la palabra, ha reconocido que no puede cumplir las expectativas de Dios. ¿Por qué? Porque ni las conoce. ¿Y por qué no las conoce? Porque usted no tiene ninguna relación con Él. Sí, entonces, que la palabra lo ubica a uno, exacto, ¿no, pastor? Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro
que decir que creo en ti, que quiero acercarme a ti, debe ir mucho más allá de expresarlo con la boca. Tengo que expresarlo con el corazón también. Una decidida y sabia intención de conocerte, de seguirte. Pero yo sé que primero para eso debo entregarte mi vida a ti, Señor. Permitir que tu sangre preciosa me limpie. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te voy a encontrar. Y si te encuentro te voy a conocer. Y a medida que te conozca te voy a amar. Y en medio de ese amor te voy a servir, Señor. Y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú anhelas de mí. Que yo sea un adorador en espíritu y en verdad. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa. Porque empecé a escucharlo sin ti. Pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, un abrazo ahí a Cindy, a Alexander, que se han conectado también ahí en San Blas, Maribella, allá en Estados Unidos. También está ahí conectadito Leonardo y su familia. Un abrazo a la distancia y para ustedes que esta semana sea de mucha bendición. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8:00 p.m, en la 105.9 de la FM, programa Sinceridad en Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Así. Hasta entonces. Feliz noche para todos. Un abrazo allá a Colombia. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.